Dios les bendiga a mis amados consiervos. Dios les bendiga, Iglesia de Dios, y a cada uno de vosotros, amigas, amigos, que van a escuchar esta corta reflexión. El tema de hoy es: Cristo es la base de nuestra salvación. Puede encontrarlo ahí en Romanos 9, 4 al 9, Romanos 4 del 16 al 21 o al 26, Juan 1, 2 y 13 y Juan 1 del 1 al 5. Voy a leerle la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la carta de los Romanos, capítulo 4, versículo del 16 al 21. Dice así su palabra, escuchadme bien. Por eso la promesa es por fe, para que sea por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, al fin de que sea firme para toda descendencia, no para la descendencia antigua, sino para toda descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas generaciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, él, cual da vida a los muertos. ¿A quién? Que se refiere a Jesucristo. Y llama las cosas que no son como si fuera. ¿A quién? Jesucristo. Él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como de 100 años, casi muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, no permitió el espíritu de duda y de incredulidad, sino que confió en la promesa de Dios, que el hijo que venía, Isaac, era hijo de la promesa, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para todo. Dios hace lo imposible. Lo que usted no puede hacer, Dios lo hace. Por eso también su fe le fue contada por justicia. Alabado sea el nombre de Dios. El tema de esta mañana, mis amados consiervos, principalmente en Romanos, el capítulo 9, versículo del 24 al 26, me encuentro unos pasajes muy interesantes que me dan una gran enseñanza y quiero compartirlas con ustedes. Dice su palabra: a estos también ha llamado. Dice, a estos también ha llamado. ¿A quiénes? A nosotros. No solamente a los judíos, al pueblo de Israel, sino también a los gentiles, a nosotros, los que por la promesa de la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo hemos pasado a ser hijos de Dios. Ya lo vamos a ver. Así como lo dice Oseas, porque en el libro de Oseas también registra lo mismo: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Isaías también lo registra de esta manera: y a la no amada la amaré. Eso somos nosotros, la iglesia de Dios. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo, lo sabemos porque nosotros no éramos pueblo de Dios, pero en ese mismo lugar, ahí mismo, seremos llamados hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la fe en Él. Jesús vino a este mundo para dar a conocer al Dios viviente. Allí somos llamados hijos de Dios y entendemos que Jesucristo vino a este mundo para salvar al mundo. Y entendemos como cada cristiano, cada ser humano que recibe a Cristo como su Salvador personal en su vida y lo deja que Él penetre a su corazón, se convierte en un hijo de Dios. Cristo vino según la carne, de quienes son los patriarcas, vino para dar a conocer al Dios vivo, ese Dios que está hoy en su pueblo.
Amados hermanos míos, el apóstol Pablo hace una distinción allá en la carta a los romanos, cuando él habla del capítulo 4 en adelante hasta el 26, hace una distinción de la descendencia física de Abraham y la descendencia espiritual de Abraham. El hijo de Abraham, Isaac, fue hijo de las promesas. Nosotros somos hijos de las promesas. Y como el hijo de Abraham, así nosotros tenemos en nosotros lo que Dios nos ha prometido, Dios nos cumple por la fe. Y en Romanos, ahí mismo en Romanos, del 18 al 22, Abraham creyó en la esperanza contra esperanza. Su fe no se debilitó ni entró en duda, porque él creyó en aquel que hizo los cielos y la tierra. A él más bien se fortaleció. Y es lo que este consejo de hoy o esta meditación es para fortalecer su fe, su creencia en aquel que ha prometido y que todo lo que él promete se cumple. La fe de Abraham fue contada por su justicia. Nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que somos salvos. Escúchame bien. Jesús vino para dar a conocer a Dios, al Dios vivo, no al Dios muerto, al Dios que resucitó de los muertos. ¿Cuál era el verbo o quién era el verbo? ¿Cómo lo registra Juan? Ahí en el capítulo 1, versículo del 1 al 5, dice Juan que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Escúcheme bien. Y el verbo era con Dios. Este era el principio con Dios. Hablando del verbo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el verbo. ¿Quién es el verbo? La palabra. Y la palabra escrita y la palabra en espíritu, la que viene a nosotros. El verbo se usa en las escrituras como palabra escrita y la palabra de Dios encarnada en el verbo, en Cristo. Juan presenta al Todopoderoso, al verbo que estaba con Dios en el principio y que todas las cosas fueron hechas con él. Juan lo presenta como el Eterno. Juan 1, del 1 al 5. Jesús le dijo, cuando Tomás y Felipe estaban pidiéndole a él que le mostrara al Padre, estando con él y viendo las cosas que él hacía y como él se manifestaba como el Hijo de Dios y como el Padre en él eran uno solo, Dios se manifestaba por medio de Jesucristo de esa manera y Jesús vino a dar a conocer al Todopoderoso. Jesús le dijo a Tomás y a Felipe cuando estaban dudosos, allá en San Juan 14, 9 al 14. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Si me conocieres. A usted hoy, hermanito, iglesia de Dios, le dice el Señor, si me conocieres, también a mi Padre conocería y lo obedecerías. A usted, amigo, si quieres conocer a Dios, apártate de tu religión o de tus tradiciones y confiesa que recibes a Cristo como tu Salvador personal y empiezas a vivir para Él. Entonces le conocerás. Si le conocieras, al Padre también lo conocería. Pero si crees, como Jesús le dijo, ¿crees que yo soy en el Padre? Créeme que yo soy en Él y el Padre en mí. Eso tenemos que creerlo nosotros. Y lo creemos por la fe, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha venido a este mundo para que sea Cristo la base de nuestra salvación. Cristo la base de todo lo que hagamos. Nada nos va a perjudicar ni nada nos va a dañar si Cristo es la base de nuestra salvación. Y podemos escudriñar la palabra, podemos vivir por su palabra y en su palabra vamos a ir al cielo. Por medio del Espíritu Santo hacemos las cosas que Él nos manda hacer y su palabra que tiene vida nos guía a servirle a Dios. Espero que esta corta reflexión usted medite y pueda poner en marcha lo que Dios le está pidiendo. Dios te bendiga, hermanita, hermanito, pueblo de Dios. Amigo, amiga, recibe muchas bendiciones. Él viene pronto. Amén.